Omar, las preguntas te las vamos a hacer llegar por el chat. Si nos indicas tú que ya terminó la exposición, te puede empezar a leer las preguntas. Sí, por favor, pica para poder desarrollar. Bien, acá hay una pregunta, señalan, ¿en qué momento es el inicio de la proclama de independencia de Tupac Amaru? Otra pregunta, ¿hay alguna certeza de dónde reposan algunos de los restos de Tupac Amaru, de él o de sus familiares? Esas Yo, yo, serían las dos yo primeras. respondería a esas dos preguntas, ¿no? Comenzando por la segunda, que en enero de 1700, el 26 de enero de 1782, hay un pacto, es el pacto infame, entre Diego Cristóbal Tupac Amaru y las fuerzas del rey Moscoso y Peralta y el virrey del Perú, para poder darse tregua, ¿no? Para cesar esta guerra que había ocasionado tanta mortandad, ¿no? Tanto entre los nuestros como entre los españoles. Entonces, eso se suscribe el 26 de abril. Para el mes de agosto, Andrés Tupac Amaru, a quien ya he mencionado, manda a recoger los restos de José Gabriel, de Carabaya, de Libitaca, de Tinta y de donde estuvieran. Entonces le hace un entierro formidable, ¿no? Con 2000 sirios, y lo entierra en San Francisco, en el templo de San Francisco. Por esta razón, nuestro querido alcalde, Ricardo Valderrama, y mi persona, en este año intentamos hacer una misa que se llevó a cabo, pero la pandemia evidentemente limitó la repercusión. En síntesis, cuerpo de los restos mortales, lo que se pudo recoger, están en el templo de San Francisco. Y yo creo que es la obligación de los cusqueños, de los intelectuales cusqueños, que son representados por ustedes, recuperar, ubicar los restos y darles un lugar, una sepultura que sea digna de los grandes líderes de las libertades del mundo, ¿no? Ese es el punto más importante de lo que habría que tratar. Y lo segundo es que la gran la, la, gran proclama de libertad es el día 11 de noviembre, ¿no? En el tablarillo donde se le ejecuta al corregidor Arriaga, es en ese momento que Tupac Amaru dice: no habrán más mitas, no habrán más corregidores, no habrán más obrajes, ¿no? Y es en ese momento que sale, ¿no? Y a dar libertad a quienes trabajan en los obrajes. Esa es la gran fecha, el 11 de noviembre. Es un gran día, ¿no? Porque de la acción de este secuestro con el corregidor pasa ya a la acción política y a la acción bélica directa. Vamos a agradecerles a los presentes que nos puedan hacer llegar sus preguntas por el chat, por favor. Y tenemos acá otra pregunta sobre el nombre, y de repente Gilberto también puede aportar allí. El nombre exacto de Tupac Amaru, si podrías precisar algo. José Gabriel Tupac Amaru, Condorcanqui Noguera, ¿no? Ese es su nombre de pila, ¿no? José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, que tuvo un pequeño hermano, ¿no? José Gabriel antes que naciera José Gabriel, había nacido un pequeño hermano que murió a muy tierna edad, ¿no? Es hijo de doña Rosa Noguera y de don Miguel Condorcanqui Uscosoaga, ¿no? Entonces, es hijo de los dos. Ahora, toma el nombre de Tupac Amaru y se le conoce mal como Tupac Amaru II. No es Tupac Amaru II, es Tupac Amaru nada más, ¿no? Y es Tupac Amaru que significa serpiente resplandeciente, porque su abuela cuarta, ¿no? Doña Juana Pilcohuaco, ¿no? Es hija natural de este Tupac Amaru, de don Felipe Tupac Amaru, asesinado en la plaza de Cusco el año de 1572, ¿no? Ese Tupac Amaru, asesinado en 1572, es el abuelo quinto de Tupac Amaru, de José Gabriel. Su nombre de pila es Condorcanqui, porque viene de los caciques Condorcanqui, ¿no? De Surimana, Tungazuca y Combabata.
Bien, acá hay otras preguntas, las voy a ir desarrollando de dos en dos para que pueda dar tiempo de responder. Estimado Oscar, en el contexto histórico del levantamiento revolucionario tupajamarista, ¿cuál habría sido el proyecto político de Tupac Amaru? Otra pregunta, ¿dónde podemos adquirir el libro del maestro Omar Aramayo? Eh, la primera pregunta es, ¿podrías repetirla, por favor? Estimado Oscar, en el contexto histórico del levantamiento revolucionario Tupac Amarista, ¿cuál habría sido el proyecto político de Tupac Amaru? Bueno, esa pregunta tiene que responderla Oscar Liendo, me parece, pero la responderé yo. El proyecto político de Tupac Amaru tiene solamente dos puntos, ¿no? Aparte de los que ya hemos señalado. El primero es, lo corporativo, ¿no? Todos somos un solo cuerpo, ¿no? Indios, blancos, negros, mestizos, españoles de buena voluntad, ¿no? Todos somos un nuevo cuerpo. Por eso, Tupac Amaru trae el concepto de patria. Antes de Tupac Amaru no existe el concepto de patria. ¿Qué es la patria? La patria es donde estamos todos, de forma democrática, igualitaria, equitativa. Entonces, ese es el gran concepto de Tupac Amaru, ¿no? El concepto aquí intervienen todo, lo que Arguedas diría la quinoa de mil colores, ¿no? Las quinoas de mil colores, todos. Y lo segundo es la restitución, ¿no? Devuélvanme todo lo que es mío, ¿no? O sea, devuélvanme el poder, ¿no? Lo que Tupac Amaru pedía es la devolución del poder, devuélvanme todo lo que pertenece. Restitución, ¿no? Y corporación. A eso se resume la política, el plan político de Tupac Amaru. Y Bien, mi libro, mi libro está en una librería en el Cusco, que es la librería de Óscar Obregón, que no recuerdo cómo se llama esa placita, al comenzar Tuyumayo. Al comenzar Tuyumayo había una librería, la librería La Familia, creo. Ahí hay una nueva librería que es la librería de Óscar Obregón. bien, la pregunta fue hecha por Carlos Rojas Galara. Ahora, Galarza, que es un historiador y es un teórico de la historia, que es profesor de la Cantuta, y que me honra su pregunta y me honra su presencia. Lucy Martínez Susunaga pregunta, bueno, ¿dónde podemos adquirir el libro? Lucho Castro pregunta, ¿qué nos puedes decir de la caravana de la muerte? La caravana de la muerte es uno de los actos más terribles, dolorosos y perversos imaginados por los españoles en el momento en que, como hacía referencia de este pacto que se suscribe en enero de 1726, 1776, y que termina en el mes de mayo de 1700 84, ¿no? En esa época, cuando termina, después de 2 años de duración del pacto, ¿no? Se les acusa a los Tupac Amaru, concretamente a Diego Cristóbal y a Andrés Tupac Amaru, de haber traicionado el pacto. El virrey del Perú, ¿no? Por la instigación de Gabriel Avilés, ¿no? El coronel Gabriel Avilés, que más tarde también será virrey del Perú, ¿no? Eh, toma la medida de capturar a toda la familia Tupac Amaru, ¿no? A los que no habían sido asesinados y a todos quienes estuvieran incluidos. Entonces, la panaca Tupac Amaru es reunida en la ciudad del Cusco y enviada a la ciudad de Lima. Parten en agosto y terminan en septiembre aquí en la ciudad de Lima. Y luego son puestos en las cárceles de Lima, sobre todo en el Real Felipe. Y un año más tarde son enviados a los que no mueren, porque en la cárcel mueren muchísimos, ¿no? Muchísimas mujeres, muchísimos niños, muchísimos varones, y luego son en dos barcos son enviados a las cárceles de España, ¿no? En todas las ciudades de España hay presos Tupac
más conocidos, los más importantes, sin lugar a dudas, son Juan Bautista Tupac Amaru, hermano de José Gabriel, ¿no? Y Fernando Tupac Amaru, a quienes de mal gusto algunos llaman Fernandito. No, Fernando Tupac Amaru viajó de la ciudad de Lima a los 14 años y estuvo preso hasta los 19 años y murió en estado de indigencia a los 29 años. En cambio, Juan, el hermano de José Gabriel, estuvo preso en diversas cárceles, ¿no? También en una cárcel de Cádiz, debajo del mar, en uno de los castillos de esa ciudad, ¿no? Y luego llevado a una cárcel en Ceuta, ¿no? De donde luego es llevado a la Argentina, ¿no? Y en la Argentina es propuesto por Belgrano y por San Martín para ser el monarca de la nueva nación, de la nación naciente, que implicaba Argentina, Chile, Paraguay, lo que son ahora los territorios de Uruguay, Bolivia y Perú, ¿no? Pero el poder había sido capturado en ese momento por la masonería inglesa, que se opuso tremendamente y desprestigió la imagen de Juan Cristóbal Tupac Amaru. Fue algo terrible. En mi libro yo describo casi al detalle, ¿no? Lo que les pasó a estas pobres personas, ¿no? Es la tercera parte de la gran rebelión, la extinción de los Tupac Amaru. Estimado Omar, Tica ha tenido momentáneamente que dejar la dirección del debate. Oscar, ya retorné, Oscar. Ya está ahí. Adelante, Tica. Esa pregunta fue hecha por Lucho Castro y hace referencia a las 92 mujeres que son enviadas al exilio, ¿no? Hay una relación precisa, ¿no? Y los nombres de las mujeres y de los varones están escritos en el Panteón de los Próceres, en el Parque Universitario, ¿no? Y se han reproducido en diferentes libros. Otra pregunta de Alejandro Nawincha. ¿Qué características tiene el pensamiento de Tupac Amaru? Y la pregunta de Dora Yoni Cruz Tello. ¿Por qué Tupac Amaru luego de su triunfo inicial no atacó inmediatamente el Cusco, donde los españoles estaban prácticamente indefensos y sin mayor resguardo militar? Tupac Amaru no atacó directamente, porque la estrategia de Tupac Amaru Tupac Amaru no era un foquista. Muchos quieren ver en Tupac Amaru a un Che Guevara del siglo XVIII, ¿no? Contestaré las dos preguntas en una sola. Tupac Amaru era un ilustrado, ¿no? El pensamiento de Tupac Amaru no es un andino preciso, ¿no? No es un andino como se pudiera creer, un andino que no ha salido de su aldea. Tupac Amaru era un ilustrado, estaba nutrido de las corrientes de pensamiento más frescas y más recientes de ese momento. Estaba nutrido por el pensamiento de Voltaire, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenía una conjunción de andinos, ¿sí? Es verdad, ¿no? Pero también tenía un pensamiento muy occidentalizado, ¿no? Y tenía una formación jesuita, ¿no? Ese es el pensamiento de Tupac Amaru. No era un Che Guevara andino, ¿no? Y entonces tampoco era un foquista de pensar que la revolución debía llevarse en el Cusco y en la ciudad del Cusco específicamente. Él creyó en una guerra extensiva y prolongada, ¿no? Por eso vino al Collao, ¿no? Y en el Collao fomentó, ¿no? el gran levantamiento. No quería un levantamiento en el Cusco o en Tinta, quería un levantamiento a nivel continental, ¿no? Es en ese momento que se distrae y viene al Cusco. Pero igualmente, ¿no? Igualmente, ¿qué hubiese pasado? Estamos en el terreno de la ucronía del qué hubiese pasado. ¿No? ¿Qué hubiese pasado si Tupac Amaru tomaba la ciudad del Cusco en ese momento? Igualmente hubiera sido invadido por los 17,000 soldados que llegaron en el mes de enero. En el mes de enero llegaron todas las fuerzas bélicas del rey, llegó el ejército del rey, 17,000 soldados. Estos 17,000 soldados
igualmente lo hubieran desalojado del Cusco. Habría sido algo sumamente sangriento, ¿no? Entonces, decir que Tupac Amaru fue un irresponsable que no escuchó a Micaela, que le decía hay que tomar la ciudad del Cusco, eso tampoco es verdad, ¿no? En lo que hay que pensar es en la superioridad bélica, es decir, en las armas de fuego que usaron los españoles y en el apoyo de los huamanguinos, ¿no? Y de todos los indios del Perú que se sumaron a los españoles y a los traidores caciques del Cusco, ¿no? Y al traidor cacique Diego Chuquihuanca, que le dio 12.000 personas, 12.000 soldados al ejército del rey en enero de 1781, que le dio dinero, que le dio ingentes cantidades de dinero, ¿no? Los caciques Rosas, Aguaraura, ¿no? Este cacique extraordinario, este guerrero extraordinario, Pumacahua. Sin Pumacahua, los españoles no habrían podido ganar la guerra, ¿no? Pumacahua, que decidió la guerra, era un gran guerrero, no solamente organizativo, sino él como hombre de guerra, como hombre de batalla. De modo que pensar que José Gabriel hubiese hecho tal o cual cosa es sumamente sencillo, ¿no? Pero trasladarse a la realidad, trasladarse a los hechos, es una cosa mucho más complicada, ¿no? No es como se piensa, ¿no? Tupac Amaru fue y avanzó hasta donde pudo, ¿no? No tenía más ejército, no tenía más fuerzas bélicas, no tenía armas, ¿no? Y posteriormente, en la segunda fase, con Diego Cristóbal, con Andrés Tupac Amaru, con Julián Tupac Amaru, poco a poco se hicieron de armas de batalla en batalla, arrebatándole las armas a los españoles, ¿no? Y no habían soldados de formación. Tupac Amaru no era un soldado. El único que era un soldado que había servido al rey como oficial del ejército era Pedro Vilcapasa, ¿no? Pedro Vilcapasa era un soldado. Y quien le dio la forma de ejército a las tropas de Tupac Katari fue Pedro Ovalle, ¿no? Pedro Ovalle formó un ejército con todas las oleadas de gente que tenía Tupac Katari. No había soldados, o sea, lo que hizo Tupac Amaru fue un acto heroico, ¿no? Sacó de donde no había, no tenía armas, no tenía soldados, improvisó una guerra, ¿no? Entonces, su esfuerzo es más que laudable, ¿no? Más que loable. Es un soñador, pero la verdad que la guerra y la historia se hace pues con sueños, ¿no? Los soñadores son quienes han transformado el mundo, ¿no? Porque vemos que a veces hay grandes ejércitos que están dormidos. Entonces, Tupac Amaru hizo eso. De la nada, sacó a gente de la nada, ¿no? Que creyó en la tolerancia de la gente, que creyó en el amor. Bueno, a nadie se le puede censurar por esas cosas que son tan humanas. Tica, dime. Sí, otra pregunta. Si puedes explicar sobre el rol en la rebeldía de los caciques indígenas y realistas. Y pregunta de Blanca Liz Gutiérrez. ¿Quiénes traicionaron a los Tupac Amaru? Los caciques, Diego Chuquihuanca fue un gran traidor, ¿no? Que ese sí también fue que fue oficial de los ejércitos del rey, sus hijos, Zaguaraura, el cacique Zaguaraura, que murió en Sangarará, el cacique Rosas, Pumacahua Chihuantito, ¿no? De Anta, ¿no? Del cacique de Anta, tipo extraordinario, pero a favor de los españoles, ¿no? Entonces ellos traicionaron a Tupac Amaru. Y a favor de Tupac Amaru, obviamente, hubo un montón de caciques también, dentro de ellos la más notable, una mujer a la que no se le ha construido un rostro, a la que no se le ha construido una personalidad, que falta una investigación seria. Yo confieso que es una deuda que tengo con ella, es con Tomás Atito Condemaita, ¿no? Que le seguía como autoridad política José Gabriel, ¿no? Mujer extraordinaria, que bajó del Cerro Pichu para poder conversar con los españoles y pedirles que entregaran la ciudad del Cusco,
¿no? Tupac Amaru en toda su estrategia mandó a 2 o 3 embajadas para que entregaran la ciudad del Cusco, que no quería derramamiento de sangre, ¿no? Y Tomasa fue una de esas mujeres, una mujer magnífica, y desgraciadamente denostada por últimas obras literarias y teatrales aquí en la ciudad de Lima, no desconocida, pero es una mujer maravillosa, Tomasa Tito Condemaita. Suscitó algunos celos de parte de Micaela. Bien, aquí tenemos otras preguntas, Omar. Pavel Ugarte pregunta, ¿por qué cifras el libro Los Tupac Amaru entre 1572 y 1827? ¿Esbozas el libro una estructura genealógica o son dos momentos históricos relevantes? Es una sola historia, es una sola historia. En 1572 fue decapitado en la plaza del Cusco don Felipe Tupac Amaru, capturado en Vilcabamba, ¿no? por un sobrino de San Ignacio de Loyola, ¿no? Fue capturado allí y fue ejecutado. Y en 1827 murió el último Tupac Amaru en Buenos Aires, ¿no? Que es Juan Tupac Amaru, ¿no? Son esas dos fechas claves, ¿no? Y si tú te fijas, son estos años que se pueden voltear, 1572, igual que 27, ¿no? Entonces, es una sola historia, ¿no? Es la historia de la familia Tupac Amaru, ¿no? Es toda la saga, y en eso está la diferencia de este libro mío con otros libros que tratan de un capítulo o de 2 capítulos, ¿no? Esta es toda la historia, es toda la saga de los Tupac Amaru, ¿no? Son 3 siglos de Tupac Amaru. No es un retacito, ¿no? Y por eso tuve grandes dificultades para hallar, para eslabonar una bibliografía consistente, ¿no? Habré visto por lo menos unos 250 libros, ¿no? Y al final en mi novela, ¿no? Consigno una bibliografía. Tú sabes que en las novelas nunca hay bibliografía, pero yo, para que la gente pudiera seguir investigando y para que nadie diga esta idea era mía o me la tomó, ¿no? Yo hago una bibliografía y en esa bibliografía selecciono a 80 libros, ¿no? Para que se pueda cotejar de dónde vienen estas ideas sobre Tupac Amaru. No, son fechas claves, son fechas importantísimas en las que se ve el desarrollo de toda la familia de Tupac Amaru. ¿Por qué Tupac Amaru viene de la panaca de los incas de Vilcabamba, por ejemplo, ¿no? Porque viene directamente, ¿no? O sea, ¿por qué realmente es inca? El litigio que tuvo Tupac Amaru con gentes que se decían mayormente autorizadas para heredar la nombradía de la familia Tupac Amaru, ¿no? Y yo le debo a Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, ¿no? Que me ayudaron al final, cuando ya la novela estaba terminada. Yo tenía un vacío, ¿no? Cómo los electores de las 24 casas del Cusco se opusieron a Tupac Amaru, ¿no? Y eso fue todo un problema para José Gabriel, ¿no? En la casa de los electores, o sea, los descendientes de las panajas de los viejos incas del Perú, que duraron hasta 1827, cuando Simón Bolívar vino y la cerró, porque decía, estos son unos ociosos que no pagan impuestos, ¿no? Porque Bolívar tenía un pensamiento absolutamente liberal, ¿no? Él no quería incas ni panajas, no quería, él quería gente, quería ciudadanos, y el ciudadano es un contribuyente. Estos no son ciudadanos, y los hizo ciudadanos, y destruyó a la última nobleza del Perú. Pero esa es la respuesta, mi querida Tica. Aquí tenemos otra pregunta, Omar. Raúl Lobón pregunta, ¿el lugar de apresamiento es en el trayecto de retorno después del almuerzo de Yanaoka a Tinta? Confírmenos, por favor. Así es, en el paso de Chiluay. Yo he ido hasta en 2 oportunidades para poder ubicar el lugar, y más o menos que lo tengo ubicado, ¿sí? Después del almuerzo, ¿no? Han almorzado, han bebido, el corregidor se ha emborrachado,
lo ha vejado a Tupac Amaru, lo ha amenazado con mandarlo a colgar, sin adivinar, sin pensar que Tupac Amaru ya tenía preparado poder capturarlo, secuestrarlo y ahorcarlo. Es al regreso, es después del almuerzo. O sea, a estas horas, hace 240 años, ¿no? Ya el corregidor Areche, ¿no? Perdón, Arriaga, el corregidor Arriaga, ¿no? Ya estaba preso. Ya estaba preso porque Tupac Amaru se había previsto de algunas celdas, ¿no? Donde también estuvo la Madrid de este señor que era dueño de Comacanchis, que ya hablé, que le sirvió llevándole la sombrilla a Micaela Bastida. Pero a estas horas ya estaba preso, ¿no? Y en ese recinto, en esa carceleta, ¿no? Va a estar como 6 días, 7 días va a estar preso, ¿no? El sexto día ya se sabe en toda la zona que Tupac Amaru lo tiene preso por disposición del rey, por haber dañado a sus paisanos y haber sido excesivamente cruel con los indígenas. Que es bajo ese pretexto que lo ahorcó. Les recordamos a los presentes que estamos recepcionando las preguntas a través del chat. Tenemos otra pregunta de Dora Johnny Cruztello. ¿Pumacahua fue rival comercial de Tupac Amaru? ¿Cómo se entiende que en su vejez trata de seguir el ejemplo de a quien combatió ferozmente y siendo de la misma sangre? El hecho de que Tupac Amaru se levantara, ¿no? Provocó los celos de muchos caciques y decían, ¿por qué él? ¿Por qué, no, por qué nosotros no? Chuquihuanca se sentía más llamado que José Gabriel, ¿no? Entonces fueron los celos, por una parte, y en segundo lugar, de que Pumacahua Chihuantito tenía una alianza muy fuerte con los españoles, ¿no? Tenía una serie de beneficios. No fueron rivales comerciales. No, Tupac Amaru tenía una empresa de transportes, no fue un arriero, como se dice, ¿eh? Fue un transportista, fue como decir ahora, ser el dueño de una cadena de buses, ¿no? Pero no era el chofer, ¿no? Tenía 200 mulas que las alquilaba, ¿no? Y cuyas despedidas las hacía en Coporaqui, donde estaban esas recuas que tenían 20 o 30 unidades. No fueron. ¿Y por qué Pumacahua se levanta en 1814? Porque los españoles le habían prometido una serie de cosas. Por ejemplo, que a una de sus hijas la admitiesen como clarisa, ¿no? como monja de las clarisas, y no quisieron aceptarla porque era india, ¿no? Eso estaba reservado para las blancas o para las criollas, ¿no? Y le hicieron una serie de desplantes. Se sintió desairado, ¿no? Después de haber permitido el éxito de los españoles en la campaña en contra de los Tupac Amaru, no le permitieron acceder de nivel, porque Tupac Amaru para ellos, no obstante que Pumacahua era un hombre alto, gigantesco, a los españoles les daba vergüenza pararse al lado de Pumacahua, porque era un hombre muy alto, ¿no? Entonces los españoles se veían ridículos al lado de Pumacahua. No obstante que había entregado su vida, su gloria, su ejército, porque Pumacahua combatió con ejércitos propios, ¿no? que tenían los famosos clarines, los clarines indios de Chincheros, ¿no? Entonces, estas tropas de Chincheros que él las había adiestrado meses antes que estallara la gran rebelión, ¿no? Este hombre fue desairado por esto. Él no necesitaba dinero, no necesitaba que le dieran plata ni cosas por el estilo. Era un próspero agricultor, lo tenía todo, pero fue desairado por los españoles. Tenemos otra pregunta de César Aguilar Peña. Un saludo a Chillico. Saludar y felicitar a Omar y a los organizadores. ¿Por qué cree que toda la historia, desde los preincas hasta la actualidad, incluida la gesta de Tupac Amaru, es una lucha de indios contra indios? Julio Torres, ¿de qué manera podemos proyectar aquella gesta revolucionaria a nuestro tiempo? Son dos preguntas muy importantes. Un abrazo, querido Chilico. Espero que nos veamos pronto
para seguir conversando de nuestros temas. El problema es que cuando llegaron los españoles, el Perú no estaba soldado, no estaba completamente amalgamado, no estaba completamente ensamblado, ¿no? Existían muchas naciones, muchas nacionalidades. Por ejemplo, los huancas lucharon contra los incas, ¿no? Y los huancas nunca pagaron durante toda la colonia, nunca pagaron impuestos. ¿Por qué? Porque tenían beneficios. Y los españoles que habían leído y que eran alumnos o perfectos de Nicolás Maquiavelo, decía, divide y triunfarás. Entonces, cuando los españoles se dieron cuenta que el Perú estaba dividido en diferentes etnias, en diferentes cacicazgos, en diferentes curacazgos, no los dividieron más, ¿no? A unos los estimularon, a otros los persiguieron, ¿no? Los guamanguinos fueron feroces enemigos de los cusqueños, ¿no? Eso no se ha solucionado hasta ahora, porque sinceramente, ¿no? Si vemos una familia, un estudiante de Tacna, ¿qué cosa tiene que ver con un muchacho de Iquitos, de Nauta, ¿no? No nos hemos soldado como nación. Por eso Sánchez escribió Retrato de un país adolescente. Yo no creo que ni siquiera seamos un país adolescente. Somos un país germinal, ¿no? Somos un país que no ha cocido, que es una cerámica fragmentada. Somos varias cerámicas, ¿no? Y todos los presidentes que hemos tenido, todos los gobiernos, congresos, han hecho muy poco para hacer una sola nación, ¿no? Tupac Amaru tenía esa idea, formar una nación, hacer una nación. Ese es un aporte, de Tupac Amaru, hacer una nación, ¿no? Y lo otro, ¿qué podemos recuperar? Esa es una gran pregunta, ¿no? Esa es una gran pregunta. ¿Qué podemos recuperar de la gesta de los Tupac Amaru, ¿no? En primer lugar, el honor, ¿no? La valentía. Eso se ha perdido. Vemos que nuestras autoridades no tienen honor, ¿no? Niegan con un cinismo increíble lo que dijeron ayer y lo que dicen hoy. Dicen, yo no dije eso. No nos falta honor, nos falta honor, nos falta sentido de gloria, ¿no? Eso tuvo Tupac Amaru, ¿no? Y otros aspectos más, por cierto, la cultura, ¿no? El papel que jugó en Tupac Amaru, la cultura, ¿no? Garcilaso de la Vega, los, los escritores, los literatos latinos. Cuando nosotros leemos las respuestas que le dio Tupac Amaru a, a corregir al visitador Areche, ¿no? Cuando Areche le escribe, le dice, deponga usted las armas, usted no sabe la maldad que está haciendo contra el reino, ¿no? Tupac Amaru le contesta, y hay dos cartas, dos idas y dos vueltas, ¿no? Y entonces ahí se ve que Tupac Amaru le responde con una solvencia extraordinaria, con una solvencia europea, o con una solvencia que cualquier estudiante universitario europeo o norteamericano pudiera envidiar. Tupac Amaru era un hombre culto, ¿no? Nuestros políticos, nuestros dirigentes son incultos, son ignorantes. Nuestros presidentes de gobiernos regionales, alcaldes, con muy pocas excepciones, ¿no? Son ignorantes. Entonces, la cultura, el gran legado de la cultura. Tupac Amaru solía poner en escena el ollantay, ¿no? Es un hábito que tenía, una costumbre que tenía, que sepamos, y seguramente otras obras. Entonces, el amor a la patria, ¿no? El amor a la humanidad. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué se sacrificó y sacrificó a su familia, a su futuro, a un futuro brillante? Porque amaba. Eso se hace por amor. Eso no se hace por tonto. Eso no se hace por descuidado, ¿no? Ese amor inmenso, ese amor a la humanidad, el amor al ser humano. Bueno, si los mandan a la mitad a Potosí, bueno, a mí qué me importa que los manden. Si se mueren, ¿qué me importa que los manden? ¿No? En cambio, Tupac Amaru decía, no pueden ganar, no pueden seguir matando gente, no pueden seguir matando gente del Cusco,
porque no tienen autorización para mandar a gente del Cusco, pueden mandar hasta gente que está en la raya, porque hasta ahí es el virreinato de Buenos Aires, esto es el virreinato del Perú. Frente a eso se rebeló. Entonces, eh, ¿cómo pudiéramos amar como Tupac Amaru amó al Perú? Como Tupac Amaru amó al prójimo, ¿no? Como Tupac Amaru tuvo el concepto de familia extensa, no solamente su círculo de mamá e hijos, sino la gran panaja de los Tupac Amaru. Eso es un ejemplo. Hay muchos ejemplos que se pueden tomar de Tupac Amaru. Y otra cosa que de ese tiempo a este tiempo no hemos avanzado en gran parte, ¿no? La tecnología ha avanzado, pero por ejemplo, Perú era un país mucho más comunicado que ahora. Tenemos aviones, trenes, pero no estamos más comunicados. En aquella época el arrieraje comunicaba más. Tica, 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 ¿me permites? Lucho, termino las preguntas para darte tu intervención, por favor. Acá pregunta de Foro Cosco, ¿liberó Tupac Amaru a los afrodescendientes en su rebelión? Otra pregunta de Lucho Castro, ¿cómo era la relación entre Micaela con Tomasa y cuál era su importancia en la gesta? Tania Castro. Y la importancia de Tupac Amaru, ¿no? Perdón, ¿cuál es la primera pregunta? Las dos son muy importantes. La primera pregunta es, ¿liberó Tupac Amaru a los afrodescendientes en su rebelión? Y la otra pregunta de Tania, ¿cómo era la relación de Micaela con Tomasa? ¿Cuál era su importancia en la gesta? Sí, sí, Tupac Amaru sí liberó, sí tiene un bando de liberación de los negros y los empoderó. Por eso Antonio Oblitas, que fue el ejecutor, el ministro ejecutor del ahorcamiento del corregidor Areche, ¿no? Era un pintor, ¿no? Hay un solo retrato que se conoce de Tupac Amaru, que lo pintó Antonio Oblitas, que fue enviado al Alto de la Paz, ¿no? Antonio Oblitas fue cocinero, ¿no? Durante el sitio del Cusco, ¿no? Fue una serie de cosas. Y en Sangarará, después de la batalla de Sangarará, liberó a varios negros, ¿no? Liberó a varios negros y su primo hermano, es decir, el sucesor de José Gabriel, Diego Cristóbal, en el pueblo de Ácora, en el mes de agosto, suscribió un bando donde daba libertad a los negros. Antecede a todos los libertadores de afrodescendientes en el mundo, ¿no? Antecede a Castilla, antecede a Lincoln. Es decir, es un movimiento pues formidable, ¿no? Es un movimiento extraordinario, porque se anticipa, ¿no? Es un movimiento liberador que abre las puertas al mundo y que no ha sido debidamente valorado, ¿no? Y me decías la relación de Micaela con Tomasa. Yo creo que era una relación áspera, ¿no? No era una relación muy bonita, porque obviamente esta mujer tan joven, el momento de morir tenía 36 años, Micaela, ¿no? Yo creo que sentía algún recelo de parte de Tomás Tito, ¿no? Entonces, juntas se fueron al sitio del Cusco en enero de 1781, pero ¿qué las unió? Las unió el amor a la libertad, el amor a Tupac Amaru, el amor a hacer las cosas bien, ¿no? A luchar por la libertad. Son cosas naturales, ¿no? En el gran movimiento tupacamarista siempre han habido dos alas, ¿no? Siempre han habido dos alas. En el gran movimiento Tupac, con Diego Cristóbal también han habido dos alas.
Es el principio es la ley de contradicciones, ¿no? ¿Dónde no hay el principio del yin-yang? También lo hubo. Es el movimiento de la materia y del espíritu y de la sociedad, ¿no? Entonces, pensar que era un movimiento de ángeles donde todos eran hermanitos, no, eso tampoco es verdad, ¿no? Tenemos una pregunta de Emilce. ¿Tupac Amaru fue excesivamente optimista al emprender esta lucha o no estuvo planificada con anterioridad lo suficiente? Y una pregunta de Lucho Castro. Contenidos impropios que vimos en una obra en la Universidad Católica de Lima han creado confusión respecto de la relación entre las mujeres de la gesta. La pregunta no es de Lucho, sino de Tania. Yo vi la obra. Yo vi la obra a la que se hace mención y realmente quedé asqueado. Pero no me llamó la atención. No me llamó la atención porque obviamente la derecha, el ala conservadora, el ala anti-indígena, anti-indigenista, en el Perú no ha cesado, es vigente, es un motor que no tiene descanso, no tiene tregua, ¿no? Esto va a seguir adelante. No, hay gente que odia a lo andino, que odia al indio, odia al cholo, odia al mestizo, ¿no? Entonces, sí, yo vi la obra, me causó profundo asco, verdaderamente. Yo escribí sobre ese punto y también vi una nota escrita por Karina Pacheco, ¿no? Muy, muy importante, muy interesante. Y la otra pregunta, ¿cuál es, Tica? Un momento, por favor. La otra pregunta de Emilce. ¿Tupac Amaru fue excesivamente optimista al emprender esta lucha o no estuvo planificada con anterioridad lo suficiente? El movimiento tupacamarista se extiende por lo menos 10 años antes, ¿no? O sea, 10 años antes ya Tupac Amaru era el centro de los comentarios, de las esperanzas, de las perspectivas de libertad. Pero Tupac Amaru no había tomado la decisión. Tupac Amaru toma la decisión a su regreso de Lima en 1776, ¿no? Después de su contacto con Miguel Montiel y con esto, y después de haber visto cómo se desenvuelve la justicia en Lima, ¿no? Que es una justicia perversa, una justicia que siempre estará a favor del que tiene más, ¿no? Una justicia elusiva que no actúa en su momento, en ese momento decide tomar las riendas de la gran empresa, que era como le llamaban, ¿no? La gran empresa estaba postergada año tras año, pero Tupac Amaru sí tenía gran proyección. Por eso los Tupac Katari, los Damaso y Tomás Tupac Katari, eran contactados, ¿no? Eran reformistas. Los hermanos Tupac Katari eran reformistas. Por eso se fueron hasta Buenos Aires para hablar con el virrey. Pero cuando llegaron de Buenos Aires, se dieron cuenta que esa actitud positiva de ser buenos, de arreglar las cosas por el bien, no funcionaba, ¿no? Pero para eso ya habían estado en contacto con José Gabriel y es posible que ellos hayan estado en Quinta, Tungazuca, en Pampamarca, ¿no? De modo que no hubo improvisación. Lo que sí creo es que hubo un gran optimismo y no midió que al final llegarían todas las tropas del ejército, o sea, todas las tropas del virreinato, 17,000 soldados, ¿no? Y ya para la segunda fase, para combatir a Diego Cristóbal, llegan 7,000 soldados profesionales de Buenos Aires por la ruta de las Pampas a Paraguay, Bolivia, y derrotan a Tupac Katari, ¿no? Y en cuyo escenario Katari queda totalmente rendido para haber asumido la gran figura de Diego Quispe, ¿no? Que es un zapatero de Patambuco, de Sandia, que es otro personaje del cual no se habla. Es decir, los personajes tupacamaristas están escondidos. Por eso yo les invito a leer mi libro minuciosamente. Mi libro
están descritas todas las batallas, están descritas todos, aparecen casi todos los personajes, ¿no? Son 3 siglos de historia escondida, porque esta historia se ha escondido, no es una historia escondida, es una historia secreta, ¿no? Los que hacen la historia, ¿no? Es decir, quienes manejan el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, quienes manejan los medios de comunicación, no son tupacamaristas, nunca van a ser tupacamaristas, ¿no? Para ellos Tupac Amaru les huele al diablo, les huele a Velasco, les huele a Indio, a Cholo, a Misti. Entonces, es una cosa que tiene que comenzar desde abajo. Y mi libro tiene el objetivo de alimentar ese fuego, ¿no? De informar para comenzar, ¿no? De informar, para ver cómo fue, cómo se hizo. Muchas gracias, Omar. Vamos a dar lectura a las 3 últimas preguntas y al finalizar tu respuesta les vamos a agradecer que puedan aportar en su intervención directa, que nos hagan el servicio, digamos, de participar en forma directa, hablando en directo, Carlos Rojas, Gilberto Muñiz, Lucho Castro y para cerrar, Omar Aramayo. Voy a dar lectura las últimas 3 preguntas. Lucy Martínez Susunaga dice: felicitaciones Omar Aramayo, ¿qué pensamiento nos podría recorrer el alma si esta revolución de Tupac Amaru no se hubiera realizado? ¿Qué sistema estuviéramos viviendo? Segunda pregunta, Emilce, ¿cómo hizo Tupac Amaru para expandir la rebelión y cuál fue el espacio o la geografía de la revolución? Última pregunta, Dora Yoni, España permitió la mayor atrocidad con el martirologio de Tupac Amaru. ¿En algún momento de la historia pidió perdón por ello? Gracias, Omar. Aquí las gracias, Tito. España nunca pidió perdón de nada, ni pedirá perdón por nada, ¿no? Todo lo contrario, últimamente los historiadores españoles se envalentonan y ellos dicen que nos trajeron el lenguaje, nos trajeron la pólvora, nos trajeron la escritura, nos trajeron el libro, ¿no? Ellos están más que complacidos y satisfechos. Nunca España pedirá perdón, ¿no? Nunca pedirá perdón en España. Y le digo a Lucy Martínez, a nuestra querida poeta Lucy Martínez, que España, que este movimiento, ¿no? le permitió a Bolívar y a San Martín hacer la libertad. Yo no creo que San Martín ni Bolívar se la hubieran llevado relativamente tan fácil. No fue fácil, obviamente, pero yo pienso que habrían tenido mayores dificultades, ¿no? Habría sido mucho más difícil para ellos, ¿no? Cuando Bolívar entra a Bogotá, ¿no? Lo primero que recuerdan los bogotanos es el levantamiento de los comuneros, que es una repercusión del movimiento de Tupac Amaru en Colombia, y entonces recuerdan las crueldades que cometieron los españoles, ¿no? Y entonces algunos están tan amedrentados que no quieren participar, porque dicen, nos va a pasar lo mismo que les pasó a los comuneros, y otros dicen, si es una cosa así, que tiene más fuerza, entonces se pliegan al movimiento de Bolívar, ¿no? Entonces, abrió una zanja, ¿no? Lo que también debe quedar claro, absolutamente claro, es de que una forma de invisibilizar el movimiento tupacamarista es declarar a Tupac Amaru como precursor. Tupac Amaru no fue precursor de nada, ¿no? Tupac Amaru es el padre de las libertades en América Latina, ¿no? Es el padre de los libertadores. Entonces, no debe haber confusión. Eso lo han inventado en el Ministerio de Educación, lo han inventado gentes que están siempre esperando mediatizar la crueldad española o darle ventaja a la gente que vino de afuera, ¿no? Eso es importante. Y hay una pregunta que no respondí. ¿Cuál es, Tica, por favor? Es la segunda. Dice Lucy Martínez, ¿qué pensamiento nos podría recorrer el alma si esta revolución de Tupac Amaru no se hubiera realizado? La otra. ¿Cómo hizo Tupac Amaru para expandir la rebelión?
¿Y cuál fue el espacio o la geografía de la revolución? El espacio de la revolución fue el norte de la Argentina, fue Bolivia, fue Chile. En Chile se redactó la primera constitución liberal, ¿no? Han habido dos franceses que participaron en la redacción de esa constitución que purgaron cárcel junto con los Tupac Amaru, ¿no? Bolivia, hubo repercusiones en el Ecuador, en Colombia, ¿no? Por cierto que todo el sur del Perú estuvo implicado en este movimiento. Fue una cosa inmensa, fue una cosa grande, de un gran espacio donde Tupac Amaru, es que Tupac Amaru, con este movimiento que fue el arrieraje, ¿no? Hizo muchos contactos, ¿no? Hizo muchos contactos. El arrieraje le permitió a Tupac Amaru expandir sus ideas, ¿no? Mucho antes de 1776, el pensamiento de Tupac Amaru ya era difundido por los arrieros. La gran vía de comunicación para ese mundo es el arrieraje, ¿no? Que luego sustituido por los camiones, los trenes, los carros, que no son tan eficaces como lo fueron en su momento los arrieros. Muchas gracias. Sí, sigue. Perdón, disculpe. No, tú dime, Tica, ¿queda ahí? ¿Hay más preguntas? No, todas las preguntas ya concluyeron, concluimos la ronda por chat y queremos agradecer, puedan participar brevemente, Carlos Rojas Galara, luego Gilberto Muñiz y Lucho Castro. Por favor. Vamos. Le abrimos micro, por favor. Gracias, Tica, muchas gracias. Entonces, gracias. Carlos. Sí, gracias. Buenas noches. Ante todo, saludar a mi amigo Omar por sus siempre brillantes intervenciones, particularmente con el gran personaje de una revolución como es la de Tupac Amaru. Yo he estado de cerca con él en la presentación de su libro y he podido observar el interés del público y particularmente de los estudiantes de la Cantut, con quien todavía hay un compromiso de que se haga presente Omar en la Universidad de la Cantut. Solo que esta pandemia nos ha frenado de alguna manera una serie de proyectos que hemos tenido, pero que siguen vigentes. A Omar yo quisiera decirle que es inaudito lo que pasa en la historia de nuestro país y particularmente ahora. Si ustedes ven los periódicos, algo que esté equivocado, hoy no hay nota periodística alguna que recuerde estos 240 años del levantamiento revolucionario antifeudal y anticolonial de Tupac Amaru. Y en cambio se ha presentado con proyectos grandes para el bicentenario de la República, hecha por los criollos. Entonces vean ustedes ahí nomás cómo es que hay esa depreciación, ese menosprecio de tomar en cuenta la guerra que ha protagonizado el mismo pueblo, los mismos sectores populares. Por ello, ni que siquiera que se haga algún recuerdo de estos movimientos, porque no les conviene. Porque el movimiento de Tupac Amaru y otros movimientos populares, más de 100 antes de Tupac Amaru, ¿no? Más de 100, pero el de Tupac Amaru fue indudablemente continental. Realmente crean conciencia en la juventud. Pero cuando hay de por medio un proceso de alienación de las mentes de los jóvenes, es indudable que tienen temor. Temor a una toma de conciencia, porque esta toma de conciencia va a despertar realmente, ¿no?, ese proceso de sentimiento, de identidad con nuestro Perú.
Yo soy docente, he sido docente de secundaria y ahora de la universidad, y ahí puedo comprobar cómo es que, estimado Omar, tú también lo sabes, cómo es que se sigue minimizando, tijereteando la historia de nuestro país, sobre todo de los sectores populares. Se sigue disminuyendo los cursos, se sigue minimizando la historia, ahora la han confundido con geografía y economía política. No estamos en contra de la transdisciplinaridad, pero se la está minimizando. En la universidad, increíblemente también, SUNEDU, que dice que sí existe para procurar el orden en la universidad, etcétera, etcétera, se está metiendo hasta en las clases, hasta en los quehaceres académicos de la universidad. Entonces, esta es una situación realmente inconcebible. Pero creemos que esto va a pasar en su momento. Para terminar, además de saludarte y felicitarte, Omar, ¿qué opiniones te merecen esas expresiones mías, un tanto indignadas? Gracias. Gilberto, por favor. Y luego Lucho, y luego le damos el término a Omar. Bueno, muchas gracias, Tika, por la gentileza que tienes de brindarme nuevamente el uso de la palabra. Aprovecho para saludar cordial y afectuosamente al distinguido intelectual don Omar Aramayo. Yo no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, pero sigo sus pasos, sigo sus libros, y esta vez se me hace agüita la boca, o los ojos, diré mejor, se me enjugan los ojos de ganas de leer el último libro que ha producido y del cual hemos gozado esta noche. Yo creo que es necesario, es preciso reconocer hoy por hoy que la cultura andina ha permanecido en la bruma de la historia. Lo que acaba de decir nuestro anterior expositor es absolutamente cierto. Recién desde hace un par de décadas, tal vez 30 años atrás, ha empezado a sobresalir con mucho interés entre los investigadores nacionales y extranjeros, quedando demostrado que ella está viva y robusta. Se trata pues entonces de examinar con mayor razón el mensaje de la gesta liberadora para, primero, conocer a conciencia lo que aconteció realmente con esta civilización que desde hace 5 siglos sigue sufriendo tal embestida. Y segundo, para alentar y promover la profundización del estudio de las diversas disciplinas desarrolladas por la civilización andina, las mismas que no solo acrecientan el interés mundial por el pasado andino, sino que en muchos casos son de aplicación, en particular para programas de salud, de alimentación y de organización social. Yo creo que, tomando las palabras de Omar, yo creo que Túpac Amaru dejó un mensaje, mejor dicho, dejó una propuesta. Y esa propuesta que él no pudo completarla por 1000 razones, creo que nos toca a todos nosotros llenar ese vaso de amor, de dignidad patriótica, de comunitarismo, porque si hay algo que nosotros tenemos que defender a toda costa es la inspiración comunitaria que tenía nada menos que Túpac Amaru. Nuevamente mis felicitaciones, Omar, y espero poderlo abrazar en cualquier momento. Muchas gracias. Lucho Castro, por favor. Habilita tu micro, Lucho, por favor. Muchas gracias, Tika. En principio quisiera expresar mi profunda gratitud a todos los que han participado de esta cita patriótica, de esta cita cívica, de esta cita de compromiso con el amor a la humanidad. Me refiero
tanto a las instituciones organizadoras como a los participantes que están presentes aquí en este foro, en esta charla, y también a quienes siguen por las redes. Y por supuesto, expresar mi absoluta concordancia con todo lo expresado, pero muy particularmente con las dos últimas intervenciones, que reflejan y resumen todo lo que se ha dicho esta tarde. Decirle a Omar, este compañero de esperanzas, de sueños, de afectos, de locuras, gracias por lo que está haciendo, por reivindicar el espíritu, el mensaje de Túpac Amaru. Y siguiendo la figura metafórica que él nos ha planteado, de que el país no solo es adolescente, sino es germinal, quiere decir que hay, y precisamente esa semilla es la de Túpac Amaru, su pensamiento, su obra, su inmenso amor a la humanidad que nos ha legado. Entonces, aquí vendría el pedido de comentario o pregunta, Omar. Adelantó algo. Dijo, por ejemplo, que los cusqueños tenemos muchas tareas que cumplir, particularmente, por ejemplo, honrar los restos materiales de Túpac y darle una tumba como se merece. Pero más que honrar esos restos materiales, ¿cómo podemos hacer germinar esa semilla a la que me refiero y al país germinal al que se refiere Omar? Omar, muchas gracias. Sigue tu obra y sigue con tu obra alentando el pensamiento, la acción de colectivos como el que has honrado con tu presencia esta tarde. Gracias, Omar. Ahora sí, Omar, tus palabras finales. Gracias. Muchas gracias, querido Lucho. Estoy muy agradecido con todo lo que has dicho, con toda tu buena voluntad, con tu fe en el futuro. Sí, es verdad, hay que cumplir con una serie de tareas. No debemos permitir que el bicentenario nos sea arrebatado por el Ministerio de Cultura ni el Ministerio de Educación, ¿no? Hay que hacer con colectivos como el Foro Patrimonialista y la Universidad Yachay un bicentenario propio. No falta mucho tiempo, hay que hacer un programa. Yo espero estar para el día 18 de mayo del próximo año en la ciudad del Cusco, para honrar la imagen, la esperanza, la fe de Túpac Amaru. Voy a estar el 18 de mayo y me comprometo en ese postulado. Hay que recuperar el cuerpo físico, el cuerpo mortal de Túpac Amaru, y hay que enarbolar su nombre como un punto de vista en contra de la corrupción, porque Túpac Amaru también se levantó en contra de la corrupción española, ¿no? Por eso hay mucha gente que cree que es un reformista, ¿no? Porque había que reformar la administración española, ¿no? Y hay que encender la bandera de la rebelión en favor de los valores. Se han perdido los valores, ¿no? Y recordar y pensar que Túpac Amaru le devolvió a la ciudad del Cusco su sentido hegemónico continental, ¿no? Y recordar que la ciudad del Cusco es una ciudad sagrada, ¿no? Que mucha gente piensa que es una ciudad como una ciudad arqueológica, una ciudad histórica. Cusco es mucho más que eso, es una ciudad sagrada, ¿no? Hay que honrar a la ciudad y a quienes la construyeron, ¿no? A quienes le dieron ese signo de identidad, ¿no? Esa es una tarea que queda pendiente. Muchas gracias a Gilberto Muñiz Caparó por todo su auspicio, por toda su amistad. Y espero darte un abrazo pronto, Gilberto. Muchas gracias. Y a Carlos Rojas Galarza, renuevo mi compromiso en ir a conversar con tus alumnos de la Jantuta, que es un lugar que para mí tiene muchos recuerdos, porque allí conocí a Zulia Azurín, por ejemplo, ¿no? Allí estuve con Juan José Vega, el gran historiador que es el autor de La Guerra de los Huiracocha, y que tiene un libro formidable por encargo del ejército en la historia militar del Perú, ¿no? que es sobre Túpac Amaru.
y a quien escuché con mucha emoción en 1980 cuando fue el bicentenario, ¿no? Entonces, la batuta me trae muchos recuerdos. Allí conocí también a Susana Vaca. Y por cierto que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estoy de acuerdo absolutamente porque los medios de comunicación tienen propiedades, ¿no? Tiene dueños, no es de nadie, no es del Estado, excepto Canal 7, ¿no? El Canal 7 está manejado por una persona que ignora la historia del Perú, ¿no? Hemos visto que en los recuentos, un día como hoy pasaron miles de cosas, pero no pasó la gran rebelión, ¿no? No se inició la captura de este corregidor perverso que era José Antonio de Areche, ¿no? No, en fin, son cosas que son deudas que tenemos con el futuro, son obligaciones que tenemos con nosotros mismos y son derroteros para nuestro pueblo. Vamos a seguir adelante y al foro patrimonialista y la Universidad de Yachay les deseo que estas sesiones de los días miércoles les vayan muy bien, les vayan muy bonito. A Tika, muchas gracias por haber hecho una conducción tan pulcra y a todos mis hermanos del Cusco les mando un gran abrazo, espero verlos pronto. El problema es que cuando yo voy al Cusco sé qué día voy, pero ya no sé qué día voy a regresar, ¿no? Porque me quedo indefinidamente y siempre ha sido así. Igualmente a Pavel Ugarte y a Oscar Liendo, un gran abrazo, un gran abrazo, hermanos cusqueños. Y si me escuchan mis hermanos del colectivo Hatun Aylu, también les mando un gran abrazo a ellos, porque también han sabido cobijarme en distintos momentos de mi estadía en el Cusco. Gracias, Tika. Muchas gracias a ti, Omar. Y tenemos una petición excepcional de la señora Dora Johnny Cruz, que quiere intervenir. ¿Está con su audio? Señora Dora. Aló, sí, doctorita. Una intervención excepcional y breve, señora Dora, por favor. Muchísimas gracias, señora doctorita Tika. Primero para saludar y felicitar y agradecer al señor Omar Aramayo, porque el tema que ha tratado es un tema que a todos nosotros nos tiene, digamos, nos identifica y está en nuestro corazón y en nuestra mente. Muchísimas gracias a usted y a todos los que han intervenido y han escuchado esta hermosa exposición. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos por vuestra participación, nuestro reiterado reconocimiento y agradecimiento a Omar. Mil disculpas por los problemas que hemos sufrido, pero la trascendencia y la importancia del tema ha sobresalido por encima de cualquier deficiencia. Hay que olvidar las cosas malas, Tika, las cosas malas hay que pasarles borrador y estoy seguro que en la edición van a saber ustedes extirpar esas cosas malas. Lo importante es que estamos felices por haber conmemorado una fecha importante para la humanidad, importante para nosotros e importante para el Cusco. Eso es lo más importante. Por supuesto, se ha abierto no una chispa, sino una antorcha gigantesca de esperanza, de transformación, de cambio y de verdadero desarrollo por nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra participación y a continuar trabajando todo el mes. Los invitamos para continuar los miércoles en estas importantes, digamos, intervenciones de temáticas del Foro Patrimonialista con motivo de Tupac Amaru, y los viernes con subtemáticas también en el mes de noviembre sobre Tupac Amaru. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.